No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos. Comenzamos. En España, una marcha neonazi congrega a más de 350 personas en Madrid. Esta concentración había sido convocada por el partido de extrema derecha Falange Española y su eslogan principal era «No a la inmigración, defiende tus derechos, defiende tu identidad». En respuesta a esta manifestación, jóvenes antifascistas provocaron disturbios con la Policía Nacional al intentar encaminarse hacia la concentración de la ultraderechista Falange. Los jóvenes de ultraizquierda fueron retenidos entonces por varios furgones de la policía, lo que desencadenó el lanzamiento de botellas contra el mobiliario urbano, coches patrulla y locales comerciales. 36 jóvenes fueron detenidos. Por otra parte, el gobierno de la Comunidad de Madrid destina 93.000 euros para combatir el racismo y la intolerancia en la región. Este presupuesto, coordinado por el Observatorio contra el Racismo, permitirá acometer programas que impulsan la tolerancia y la convivencia. Las acciones contra los fenómenos de discriminación se llevarán a cabo a través de acciones de difusión que promuevan la convivencia social. Los brazos en alto hitlerianos y los eslóganes xenófobos y racistas que se escucharon en las calles de nuestra ciudad el pasado sábado no deberían ser despachados en la memoria de los madrileños como un altercado urbano más. La manifestación de Falange había sido autorizada por la delegación de gobierno y nos preguntamos cómo se autoriza una manifestación de este tipo. La respuesta violenta de los radicales de izquierda no es solución tampoco, eso está claro, pero la ciudadanía debería estar alerta y responder con su repulsa a estas manifestaciones de barbarie. No se pueden definir de otra manera. Cambiamos de tema y de lugar. Votación crucial en el Parlamento israelí sobre el plan de retirada de Gaza. El primer ministro Ariel Sharon abre el debate parlamentario sobre el plan de desconexión de Gaza, afirmando que la aprobación de su plan de retirada reforzará a Israel. Sharon anunció que el plan de desconexión no es una propuesta alternativa a las negociaciones de paz con los palestinos, sino que éstas se reanudarán en cuanto se acabe el terror palestino. Según el periódico Haaretz, se especula con que la aprobación del plan Sharon contará con 65 votos a favor de un total de 120 escaños que integran la Knesset. El partido Likud llega a la votación dividido entre partidarios de Sharon, unos 21 parlamentarios, y los rebeldes, que votarán en contra y que suman 18 miembros. El pasado domingo el gobierno israelí aprobó, con 13 votos a favor y 6 en contra, el proyecto de ley para las indemnizaciones a los colonos que serán evacuados de Gaza. Las cantidades superarán los $300.000 por familia. Estos 2 días de debates en la Knesset, en el Parlamento israelí, serán claves para el futuro de Israel. Más información sobre este tema en nuestra sección Repaso a los medios. Aquí analizamos un artículo que aborda la encrucijada en la que está Ariel Sharon ante su plan de retirada de la franja. En Egipto, detenidos presuntos terroristas acusados de la masacre de Sinaí. El gobierno egipcio comunica que detuvo a 5 sospechosos de haber perpetrado el atentado terrorista en la península del Sinaí que costó la vida a 34 personas, incluidos 12 israelíes. El Ministerio del Interior del Cairo informó también que el planificador del atentado, el palestino Ayaz Said, y su socio egipcio Suleiman Ahmed murieron durante la explosión en el hotel Taba Hilton, debido a que el detonador que debía activar la carga explosiva estalló prematuramente. Continuamos. La Unión Europea prepara una nueva iniciativa para Oriente Próximo. Javier Solana, representante de la política exterior de la Unión Europea, declaró que han de esperarse muchas novedades sobre Oriente Próximo en las próximas semanas. Solana realizó estas declaraciones tras reunirse con el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Nabil Shaat. La nueva iniciativa europea reconoce que el plan de desconexión de Gaza propuesto por Ariel Sharon es una buena iniciativa, pero no es suficiente para llevar la paz a Oriente Próximo. La Unión Europea pretende recuperar con este nuevo plan el peso diplomático perdido en detrimento de los Estados Unidos al inicio de la Segunda Intifada.
Por otra parte, el canciller palestino manifestó que varios ministros de Exteriores de países miembros de la Unión Europea visitarán Ramallah para romper el aislamiento al que está sometido el presidente palestino Yasser Arafat. Un flaco favor hacen a israelíes, pero también a palestinos, los europeos, respaldando a este líder corrupto que no ha hecho otra cosa que entorpecer con muerte y destrucción entre filas propias y ajenas toda posibilidad de paz. Como suele decirse, no ha perdido una sola oportunidad de perder una oportunidad. Recordemos, por poner dos ejemplos, la Primera Guerra del Golfo o los acuerdos de Camp David de 2000. Quien también ha perdido una oportunidad es Irán. Su gobierno rechaza una propuesta de la Unión Europea para dejar de enriquecer uranio a cambio de recibir tecnología para desarrollar energía nuclear. La oferta había sido presentada por Alemania, Reino Unido y Francia, habituales interlocutores europeos de Irán, con el objetivo de esclarecer la naturaleza de los programas nucleares iraníes. El portavoz de Exteriores iraní respondió que sus programas nucleares no tienen fines bélicos y solo están destinados a generar energía eléctrica, motivo por el cual han rechazado la oferta europea. El gobierno de Estados Unidos acusa a Irán de querer elaborar armamento nuclear e impulsó en el seno del Organismo Internacional para la Energía Atómica la exigencia de que Teherán permita la inspección de sus instalaciones atómicas y suspenda el enriquecimiento de uranio, esencial para confeccionar este tipo de armas. Europa ofrece alternativas para desarrollar energía nuclear sin uranio. Este se utiliza para fabricar bombas atómicas. Si alguien albergaba esperanzas sobre la sinceridad de Irán, ya ha encontrado la respuesta. Nuestra siguiente noticia nos sitúa en Francia, donde se ha iniciado una polémica campaña para contrarrestar el odio antijudío. La Unión de Estudiantes Judíos de Francia ha decidido lanzar una campaña publicitaria de sensibilización contra el antisemitismo en las que aparecen las imágenes de Jesucristo y de la Virgen María tratados de sucio judío y de sucia judía respectivamente. La campaña aparecerá gratuitamente a partir de hoy en los grandes medios de comunicación franceses como Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, Le Parisien o el Journal du Dimanche. El presidente de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia, Jonathan Arfi, ha declarado que el objetivo es abrir un debate nacional sobre el antisemitismo, ya que existiría una gran distancia entre la conciencia sobre este problema en la administración francesa y la gran indiferencia de la población en general. La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, LICRA, va a solicitar a la Unión de Estudiantes que suspenda o modifique la campaña, ya que según esta asociación, la mezcla de eslogans antisemitas con imágenes religiosas puede resultar contraproducente y exacerbar aún más las tensiones existentes dentro de la sociedad francesa. Hablamos con Jimmy Pinto, delegado de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia en la Universidad de Dauphine. Se trata de una campaña publicitaria, es decir, en los periódicos, pero también había un proyecto de algunos carteles murales. Se trata de dos iconos, figuras religiosas muy dulces, por una parte Cristo y por otra parte la Virgen María, y con un dibujo pintado como en un muro, un tag se dice en francés, y que dice sale juif y sale juive, es decir, sucio judío, sucia judía, y con un lema que es el antisemitismo será un problema de todos. Y bueno, claro, esta imagen es deliberadamente muy provocativa, es decir, es un poco chocante, pero la idea de esta campaña es llamar la atención sobre un hecho, es decir, que más de la mitad y casi el 70% de los actos racistas cometidos en Francia cada año son contra los judíos, que representan no más de 1% de la población francesa. Existe una gran división entre la conciencia de los poderes públicos que luchan activamente contra el antisemitismo y el público general. Solo 5% de los franceses piensen que los judíos son las primeras víctimas de los actos racistas. Ella trataba utilizando una figura que es claro del universalismo y que es Jesucristo para decir cuán terrible e insultante es el antisemitismo, es decir, que no concerna solamente a los judíos, pero también a los no judíos. Lo que pasó fue que hubo una bastante fuerte reacción. La UGF anunció hace como menos de una semana que iba a hacer esta campaña, mandó el cartel a varios periódicos y hubo una muy fuerte reacción, primero en la prensa, porque hubo periódicos como Le Monde y Le Figaro y Libération que hicieron pequeños artículos sobre aquella campaña, y también provocó una fuerte reacción en el público
lado de la Iglesia, es decir, algunos arzobispos dijeron que era tema demasiado sensible, que era un poco dudoso hacer este tipo de campaña y que no era aceptable, pero también lo dijeron algunos intelectuales judíos de Francia. Y claro que es importante hablar del tema del antisemitismo, pero que era una forma demasiado agresiva. Todo el tema de esta campaña era justamente chocar y hay que saber que este tipo de textos se encuentra bastante frecuentemente en las afueras, en las zonas peligrosas de París. Gracias, Jimmy Pinto. Terminamos con la noticia de un festival de cine en la localidad italiana de Trieste, que repasa el legado judío latinoamericano. Con el título de Shalom, Senderos Judíos en América Latina, este ciclo repasa a través de una decena de producciones la inmigración judía, su problemática en países como México y Argentina y su integración en las comunidades a las que se incorporaron. En Trieste se podrán ver documentales como El argentino legado, de 2004 de Vivian Imar y Marcelo Trotta, o Recuerdos, de 2003 de la mexicana Marcela Arteaga. Ambas abordan el drama de la emigración judía hacia América Latina, producida a finales del siglo XIX y principios del XX. También se presentan películas como la hispano-argentina El último sefardí, del año 2003, de Miguel Ángel Nieto. El relato de un joven rabino que planea un viaje solitario para recorrer desde Israel y en sentido contrario el trayecto de la histórica diáspora judía. El festival dedica una especial atención a cineastas judíos latinoamericanos como Arturo Ripstein o Juan José Jusid. Esta noticia nos permite otra recomendación de cine judío o de cineastas judíos. Amos Gitai está en España para asistir al homenaje que a su cine israelí, como saben, se va a hacer en varias ciudades españolas. Más información en nuestra agenda. Gracias por su atención y por elegir Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Saludos y bienvenidos. Comenzamos con una buena noticia. El Parlamento de Israel ratifica el plan de retirada de Gaza. Un dividido Parlamento de Israel aprobó el martes el plan del primer ministro Ariel Sharon, apoyado por Estados Unidos, de retirada de la Franja de Gaza y de algunas zonas de Cisjordania. Después de un duro debate de 2 días, los diputados votaron por 67 votos a 45, con 7 abstenciones, a favor de lo que será la primera retirada de unas tierras en la que los palestinos intentan establecer un Estado. La victoria le ha costado caro a Sharon. El plan ha dividido a la coalición de gobierno y ha vuelto en su contra a muchos de los miembros de su partido, el Likud. Fue gracias al líder laborista, Simón Peres, que Sharon pudo sacar adelante el plan en un parlamento compuesto por 120 diputados. Durante la votación, a las puertas del Parlamento se ha formado una cadena humana de colonos que protestaban contra la aprobación de la desconexión. Con anterioridad, alrededor de 5.000 simpatizantes de izquierdas se movilizaron para apoyar el plan Sharon. Israel es un país que vive su democracia de manera intensa. En cualquier caso, la votación favorable al plan de Gaza es un respaldo necesario al primer ministro que puede servir para destensar la actual situación de crisis y también, si no para impulsar el diálogo, al menos para retirar una piedra en el camino hacia una posible paz con los palestinos. Continuamos en España. Puede sonar a broma, pero es una triste realidad. El gobierno pone en marcha un plan para controlar a los islamistas en las prisiones. El objetivo de las medidas es que no se vuelvan a crear células terroristas como las que cometieron los atentados del 11M. Las medidas incluyen aislamientos, cambios de destino, informe de incidentes y mayor control de las comunicaciones. Como puesta en marcha del plan, Instituciones Penitenciarias ha prohibido la entrada en la prisión de Las Palmas a un imán y a su ayudante tras detectarse que planeaban un acto de protesta en el centro coincidiendo con el final del Ramadán. Se ha propuesto asimismo el cambio de prisión de los reos relacionados con el terrorismo islamista vinculados al 11M. Por otra parte, el mayor experto en terrorismo islámico de la policía española, Rafael Gómez Menor, ha declarado que el líder de Al-Qaeda en España, Abu Dahdah, es el autor intelectual del 11M. Como muestran las recientes investigaciones, los islamistas han coaccionado a presos comunes de origen musulmán para que se unan a las células terroristas. En las prisiones, nada menos. Si no fuera tan grave, diríamos que estos hechos se pueden convertir en el próximo guión de una película de Berlanga o de Almodóvar.
Sobre una paz asentada les hablamos en nuestra próxima noticia. Se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Jordania. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí emitió un comunicado al cumplirse la efemérides donde se declara que Israel considera estratégicas sus relaciones con el país jordano. Según la Cancillería de Exteriores, ambos países están trabajando para aumentar su cooperación bilateral en múltiples campos. En Israel no hay celebraciones previstas, al coincidir esta fecha con la votación en la Knesset del plan de retirada de Gaza propuesto por Ariel Sharon. En Amán, la capital jordana, miles de personas se manifestaron contra Israel. Jordania se ha mostrado como un socio fiel de Israel y uno de los pocos países árabes que han apoyado firmemente una salida negociada al conflicto entre israelíes y palestinos. Pero como ocurre también con Egipto, la paz en Jordania lamentablemente no ha calado en la opinión pública, como demuestran estas manifestaciones. Continuamos con noticias sobre la investigación de los atentados de Sinaí de comienzos de mes. Un conductor palestino identificado como Iyad Said Saleh fue el organizador de los atentados con bomba del pasado 7 de octubre contra centros turísticos de la península del Sinaí, en los que murieron 33 personas, según informa la agencia Reuters. El Ministerio del Interior egipcio aseguró que el jefe del grupo murió en el atentado contra el Hotel Hilton de Taba, después de que fallara el temporizador de las cargas explosivas que transportaba. El gobierno egipcio sostiene que las explosiones de los centros turísticos del Sinaí están vinculadas al conflicto entre israelíes y palestinos y que se produjeron como reacción a la operación Días de Penitencia que desplegó el ejército israelí en la Franja de Gaza. Los detenidos y los principales sospechosos en los ataques contra el Hilton vivían en la población egipcia de Al-Aris, donde vive una importante comunidad de origen palestino. La tesis que plantea el gobierno egipcio ha de examinarse con mucho detenimiento. Los responsables de seguridad israelíes habían argumentado, tras el atentado, que el modus operandi era el de la organización terrorista Al-Qaeda. En las últimas semanas les hemos traído noticias sobre las elecciones en los Estados Unidos en los diferentes espacios de información de Radio Sefarad. Hoy les contamos sobre la intención de voto de los árabes americanos. Los árabes de Estados Unidos anuncian que harán un voto de castigo a Bush por su intervención en Irak y por el retroceso de los derechos civiles tras el 11 de septiembre, según informa el periódico El País. En Estados Unidos viven alrededor de 4 millones de árabes, que en su mayoría son cristianos de religión. Más de un 45% de los árabes americanos apoyaron a Bush en las elecciones del año 2000, frente a un 38% de los que apoyaron a Al Gore. El apoyo hacia Bush se debió a que compartían su opinión contra el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Un sondeo realizado por el Instituto Árabe Americano indica que Kerry recibirá un significativo apoyo entre los árabes americanos. Imad Hamad, director regional del Comité Americano Antidiscriminación, ha declarado que el retroceso de los derechos civiles bajo la administración Bush y su falta de sensibilidad hacia el conflicto israelo-palestino son los factores que explican el cambio de voto de los árabes en las próximas elecciones del día 2 de noviembre. Son datos muy interesantes. Por afinidad ideológica, religión, los valores conservadores, los árabes americanos parecen estar más cercanos a Bush y a los republicanos que a los demócratas. Pero el retroceso de los derechos civiles con la actual administración ha provocado malestar y está bien que estos ciudadanos lo manifiesten con sus votos, aunque todos los árabes americanos preferirán los derechos civiles de la América de Bush que los inexistentes en sus países de origen. En Irak, investigaciones revelan que jóvenes europeos de confesión musulmana se han sumado a la denominada resistencia iraquí. Cientos de jóvenes europeos se han unido a los grupos integristas islámicos de Irak que combaten a las fuerzas del gobierno interino y de los países ocupantes, según una investigación publicada por la publicación francesa Le Journal du Dimanche. El dominical francés cita los trabajos de la policía y los servicios secretos tras confirmarse que un francés figuraba entre los combatientes muertos en la ciudad iraquí de Faluya. El periódico francés Le Figaro reveló también esta semana que otros 2 hermanos franceses se encuentran en el triángulo suní de Irak y que varias decenas más han viajado a ese país para participar de la resistencia iraquí. Según la versión policial, para organizar el viaje los 2 hermanos contaron con la complicidad de un centro salafista instalado en las afueras de París.
Le Journal du Dimanche señala que estas redes europeas muestran que estos jóvenes candidatos se reclutan en las mezquitas de países europeos y transitan por Siria y Arabia Saudí antes de llegar a su destino final. Continuamos en Alemania. En su capital, Berlín, se abre una muestra sobre los procesos de Auschwitz. El Museo Martin Gropius-Bau incluirá a partir del 27 de octubre en su programación una muestra dedicada al juicio contra los responsables del Holocausto nazi, celebrado en Frankfurt entre diciembre de 1963 y agosto de 1965. La exposición Procesos de Auschwitz brinda la oportunidad de asistir por primera vez desde Berlín al cara a cara entre víctimas y verdugos del campo de exterminio nazi. Durante 21 meses desfilaron por la audiencia más de 2 centenares de antiguos presos del campo de concentración, quienes se reencontraron así cara a cara con sus torturadores. El proceso de Auschwitz fue el primer gran proceso de la posguerra alemana realizado por la propia justicia alemana y no por los aliados como en los de Nuremberg contra responsables de los atroces crímenes. No sobre el Holocausto, sino sobre su enseñanza trata nuestra última noticia. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu apoya la introducción de estudios sobre el Holocausto en Sudáfrica. Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984, por sus esfuerzos en conciliar a los sudafricanos durante el apartheid, anunció el proyecto educativo sobre la Shoah en una recepción en su honor en el Centro del Holocausto de Cape Town. La iniciativa incorpora testimonios de supervivientes, un libro interactivo y 30 pósters didácticos dirigidos tanto a profesores como a alumnos. El proyecto incluye también la concesión de un premio a los profesores que desarrollen iniciativas educativas conectadas con el Holocausto. Se espera que estas iniciativas educativas formen parte de la educación primaria obligatoria a partir de 2006. Los antisemitas siempre han dicho que la enseñanza del Holocausto es una estrategia victimista del sionismo internacional para blindar a Israel y a los judíos de toda crítica. Dicen esto y disparates por el estilo. Pero Desmond Tutu y muchos otros han comprendido que enseñar y aprender sobre la Shoah puede ser un antídoto que evite atrocidades parecidas en el presente y en el futuro. Esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por elegir Radio Sefarat. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la información en Radio Sefarat. En España, la amenaza islamista se traslada a las prisiones. El portavoz del sindicato del funcionario de prisiones en la cárcel de Topas alerta de la posibilidad de que algunos presos musulmanes radicales se inmolen en el interior de las penitenciarías en las que cumplan condena. José Manuel Salvador, el portavoz del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, declaró que como estos reclusos no han conseguido realizar un acto fuera de la cárcel, como era su pretendida intención de volar la Audiencia Nacional, se espera que organicen un grave acto dentro. Durante los últimos días, según informa el portavoz sindical, se ha recrudecido la postura de algunos de estos internos, hasta el punto de no acatar las órdenes y llamar judío a un funcionario de Topas, y pegar un cabezazo a otro de la cárcel de Villabona. Según demuestran las últimas investigaciones judiciales, el atentado del 11 de marzo se planeó en una prisión española, lo que revela la urgente necesidad de tomar especiales medidas para vigilar a los presos islamistas. La dispersión y el control de las comunicaciones entre los presos pueden servir, como en el caso de los reclusos etarras, para una mayor prevención de una posible reorganización de los terroristas. En Israel, en un mismo día, la alegría por la aprobación del Plan Sharon en la Knesset se une al duelo por la muerte de Rabin. Israel recuerda unida el 9º aniversario del asesinato. Se lo contamos. La ceremonia oficial tuvo lugar en la tumba de Rabin, en el cementerio del Monte Herzl, y fue presidida por el presidente Moshe Katsav y el primer ministro Ariel Sharon. Las banderas ondearon a media asta en todas las instituciones públicas del país y se desarrollaron múltiples actos de conmemoración a lo largo del país. El primer ministro manifestó en la ceremonia oficial que a pesar de las disputas políticas con Rabin, él siempre lo respetó como a un gran líder político. El hijo de Rabin, Yuval, declaró que es irónico que quien se opusiera a la política de su padre, en referencia a Sharon, sea quien lidere el plan de retirada en la actualidad.
Yuval Rabin manifestó que el actual primer ministro se une a Menachem Begin y a su padre Yitzhak a la hora de llevar adelante dolorosas pero necesarias medidas, aunque no cuenten con un total consenso. Isaac Rabin fue un dirigente histórico en la corta pero vibrante historia del Estado de Israel. El conocido como el soldado que hizo la paz, aquel que llegó a presidir el ejército y pasó a convertirse en un gran estadista e impulsor principal de los acuerdos con los palestinos en el año 93, es recordado por todo Israel con un gran dolor. El embajador israelí en España, Víctor Harel, escribió el miércoles en el diario El País que desde la muerte de Rabin nada volvió a ser lo mismo, ni en Israel ni en Oriente Próximo. En los Estados Unidos, organizaciones y personalidades judías se comprometen en la lucha contra el genocidio sudanés. Representantes de organizaciones judías participarán en un encuentro sobre la crisis de Sudán con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, según informa la agencia de noticias judía JTA. Ana Rosenthal, directora ejecutiva del Consejo Judío de Acción Pública, se unirá a una delegación de diferentes confesiones religiosas que exigirá un mayor compromiso internacional para poner fin a lo que muchos consideran un genocidio en esta nación africana. El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y Sarah Blumenfeld, directora del Museo del Holocausto Americano, también participarán en este encuentro. El judaísmo estadounidense tiene una larga tradición de compromiso con los derechos civiles y con los derechos humanos en el mundo. Está bien que ahora señalen la tragedia de Sudán, que ha sido eclipsada totalmente por las vicisitudes de la política internacional, es decir, Irak. La solidaridad selectiva de muchos europeos ha olvidado a las víctimas de Sudán. Continuamos. Recuperado en Chicago un Picasso robado por los nazis valorado en $10 millones. Mujer de blanco fue pintado por Picasso en 1922 y adquirido por una judía alemana llamada Carlota Landsberg 4 o 5 años más tarde. Después fue enviada a un marchante de arte en París y en 1940, al inicio de la ocupación alemana, desapareció hasta que en 2001 pudo verse en una exposición en Los Ángeles. Según documentos jurídicos y de una institución encargada de seguir la pista de obras de arte desaparecidas, un marchante de arte parisino compró Mujer de blanco a un coleccionista que la recuperó de los alemanes. A continuación pasó a ser propiedad de una pareja de estadounidenses, Marilyn y James Alsdorf, residentes en Chicago. Cuando estos últimos decidieron venderla, un control rutinario reveló que el lienzo había sido robado por los nazis. El latrocinio de las obras de arte pertenecientes a los judíos y realizado por los nacionalsocialistas fue profundo, extenso e inmisericorde, y sus consecuencias se prolongan hasta nuestros días. Si bien jurídicamente los actuales poseedores pueden encontrarse cubiertos por las leyes, es evidente que la naturaleza y la importancia de las obras en cuestión hacen imposible la ignorancia del origen de las mismas, y la buena fe de los compradores es más que discutible. Nuestra próxima noticia nos sitúa en Berlín. Se inaugura el primer teatro judío tras el Holocausto. La obra Viena sobre el mar, de la israelí Edna Amatzia, fue la obra que estrenó el pasado fin de semana las modernas instalaciones de la sala, conocida bajo el nombre de Bamá, que significa escena en hebreo. El teatro está ubicado en el barrio de Charlottenburg, al oeste de la capital alemana. El ascenso de Berlín a la calidad de metrópoli mundial está estrechamente unido a la obra de científicos, artistas y eruditos judíos como los del físico Albert Einstein, el escritor Arnold Zweig o los directores de cine Ernst Lubitsch o Fritz Lang. La persecución nazi arrasó con una de las comunidades más vivas de la diáspora. De los 160.000 judíos que vivían en Berlín antes de 1933, solo quedaban 500 al terminar la guerra. Hoy día se vive un auténtico renacimiento de la comunidad berlinesa con más de 20.000 judíos, muchos de ellos procedentes de la ex Unión Soviética. Terminamos en España con una buena noticia cultural. Los editores madrileños premian a la escritora estadounidense Bárbara Probst Solomon. La escritora de origen judío recibe el premio Antonio de Sancha, entregado por la Asociación de Editores de Madrid en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bárbara Probst Solomon fue premiada, según el jurado, por su apoyo a la cultura escrita en español y a su permanente puente cultural entre España y Estados Unidos.
Nacida en el seno de una familia judía de la alta burguesía liberal, la escritora viajó a Europa antes de cumplir los 20 años para conocer personalmente los estragos que había causado la Segunda Guerra Mundial. En París conoció a un grupo de exiliados con los que hizo una profunda amistad. La autora de Los Felices 40, donde narra sus andanzas por España y Europa, se reconoció en la entrega del premio como una judía que no se queja y declaró que gane quien gane en las elecciones del 2 de noviembre, Europa y Estados Unidos estarán juntos contra el alarmante crecimiento del terrorismo islamista. Probst Solomon tiene una afiliación muy especial con España, donde llegó por primera vez para rescatar de la cárcel franquista de cuelgamuros a dos reputados republicanos como Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz. El pensamiento de Solomon se ancla siempre en sus raíces judías para desde allí y desde un enfoque muy particular conciliar la mirada crítica de los intelectuales europeos con la realidad norteamericana. Hasta aquí nuestra síntesis de noticias. Gracias por su atención y hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos. España y Francia estrechan su colaboración en materia antiterrorista. El director general de la policía, Víctor García Hidalgo, y su homólogo francés, Michael Godin, acuerdan medidas para mejorar el intercambio de datos con el objetivo de identificar a los terroristas que pudieran localizarse en cualquiera de los dos territorios, según informa el periódico El Mundo. En este sentido, los dos representantes de los cuerpos de seguridad se comprometieron, en materia de terrorismo internacional, a facilitar el contraste de informaciones sobre individuos procedentes de lugares conflictivos como Afganistán y Chechenia. El encuentro entre los dos responsables de seguridad tuvo lugar en París y en él se abordaron también avances en la coordinación de la lucha contra ETA, el tráfico de drogas, el crimen organizado y la inmigración ilegal. Todas las medidas que sirvan para reforzar la cooperación contra el terrorismo son bienvenidas. La propia estructura terrorista se ha vuelto muy compleja, incluyendo conexiones con el crimen organizado y el tráfico de drogas, con lo cual es necesario un contraste de informaciones que incluyan esta nueva forma de funcionamiento de las organizaciones terroristas. Les hablamos ahora de la salud del Raïs palestino. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, volará a Jordania este viernes por la mañana y con posterioridad a París, donde recibirá tratamiento médico ya que se encuentra estable dentro de la gravedad, según informa el periódico Haaretz. El gobierno francés ha asegurado que enviará un avión para poder trasladar al Raïs palestino a la capital francesa. En respuesta al agravamiento del estado de salud del presidente palestino, la Autoridad Nacional Palestina ha decretado un estado de máxima alerta ante la amenaza que se produzcan enfrentamientos entre facciones de cara a la sucesión de Arafat. Fuentes israelíes aseguran que una vez completado el tratamiento, el gobierno de Sharon permitirá la vuelta de Arafat hacia los territorios de la Autoridad Nacional Palestina. Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg, que nos amplía esta información. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, sufrió una descompensación y estuvo inconsciente durante 10 minutos. En Israel, en principio, se dijo que su problema viene por un cáncer de estómago que aún no ha podido ser curado, pero de todas maneras en Palestina han confirmado que es un problema netamente sanguíneo. Por su parte, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, en horas de la mañana, se comunicó inmediatamente vía telefónica con Abu Alá para conocer acerca del estado de salud del líder palestino. Sharon también confirmó que Arafat puede ser atendido en cualquier parte del mundo, inclusive Israel, donde él lo desee, donde consideren que puede llegar a recibir la mejor atención médica. También se dice que el propio Arafat no ha querido nombrar ningún sucesor, más allá de que ya se embaraja algunos nombres. Algunos analistas políticos dicen que quien corre con más chances de convertirse en el presidente de la ANP es Mohamed Dahlan, un hombre que aparentemente parecería abierto al diálogo, es quien se ha comunicado en varias oportunidades con los Estados Unidos, con el propio Ariel Sharon, es encargado de seguridad, en este caso
en Palestina. También se habla de Abu Mazen, el otro podría llegar a ser Abu Alá, pero eso aún nadie lo sabe. También se confirmó la postergación de la visita a Israel de Miguel Moratinos. Esto también aparentemente guarda vinculación con la salud de Yasser Arafat. Hay mucha gente que está rodeando en este momento la mucata, no solamente líderes palestinos, también periodistas de varios canales de televisión, de radios de todo el mundo. Son muchas las informaciones, hablan de un estado de salud crítico. También surgió de alguno de los ministerios de Palestina que su estado sería estable, que no correría ningún tipo de peligros. Lo concreto es que el futuro de Yasser Arafat es incierto y las relaciones entre Israel y Palestina, sin duda, aún más. No se sabe qué podría llegar a ocurrir, por ejemplo, el día después. Se habla mucho al respecto, se dice que podrían pasar dos cosas, que mejore la situación o no entre Israel y Palestina, pero hay algo concreto. Podría haber un conflicto bastante puntual, y esto a nivel interno en Palestina, si es que el líder político no puede aguantar la presión de movimientos tan fuerte en este momento como el propio Hamas. Gracias, Gabriel Rosenberg. En Israel no solo se habla de la salud del Rais, Sharon no puede bajar la guardia ante los rebeldes, a pesar de lograr la aprobación de su plan. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, anuncia que no convocará un referéndum sobre la retirada de Gaza, frente a lo que le solicitan los diputados del Likud, que se oponen a la aprobación del plan de desconexión. Según un sondeo publicado por el periódico conservador israelí Ma'ariv, el 50% de los israelíes opinan que sigue habiendo necesidad de convocar un referéndum sobre la desconexión, mientras que el 45% considera que no hace falta. Sin embargo, el 59% de los israelíes votaría a favor de la retirada de Gaza y solo el 28% se opondría. Ante la crisis interna abierta en el Likud y el anuncio del Partido Nacional Religioso de que abandonarán la coalición si no se convoca una consulta popular sobre el plan de retirada, Sharon deberá buscar nuevos socios para conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. Ante la eventual situación de gobernar en minoría, Sharon tiene tres alternativas: formar un gobierno de unidad nacional con los laboristas, convocar el referéndum que le demandan los rebeldes del Likud o adelantar las elecciones generales que están previstas para noviembre de 2006. Sobre lo que existen menos dudas es sobre el hito histórico y el nuevo camino para la paz que puede marcar la aplicación del plan de desconexión. La Unión Europea felicita a Israel por la aprobación del plan de retirada de Gaza en el Parlamento. Se lo contamos. El alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, declaró que la votación del Parlamento israelí a favor de la desconexión es un paso histórico y puede servir para devolver esperanzas en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Según Javier Solana, el plan de retirada es un primer pero crucial paso para llegar a una solución al conflicto de Oriente Próximo, basado en la fórmula de dos estados y avalado por la comunidad internacional en base a la hoja de ruta. En la comunidad internacional existe un amplio consenso sobre la importancia decisiva que ha tenido la aprobación en la Knesset del plan de retirada. Una de las misiones que debería asumir la Unión Europea ahora, tras esta felicitación, es el convencer al lado palestino de que emprenda una política de acercamiento similar a la que ha hecho esta semana Israel. En otras palabras, la pelota está sobre su tejado, sobre el tejado palestino. Desde Europa del Este nos llegan diariamente noticias sobre el renacimiento de las comunidades judías. Esta vez les contamos de Ucrania. La comunidad judía ucraniana celebra la inauguración de un nuevo centro comunal en la ciudad de Zaporozhye. La nueva institución se conoce bajo el nombre Max Grant y fue financiada gracias a los aportes del Auxilio Mundial Judío, el Comité Americano de la Joint y la Federación de Comunidades Judías de Ucrania. El centro Max Grant es un edificio que se utilizará como lugar de encuentro comunitario y de actividades sociales, donde se ofrecerán una gran variedad de propuestas culturales, religiosas y programas de ayuda a los judíos necesitados. La ciudad de Zaporozhye cuenta con más de 20.000 judíos. La comunidad judía de Lituania, de preguerra, que fuera una de las más preclaras tanto en los aspectos religiosos como laicos, sufrió un exterminio casi terminal a manos de los nazis alemanes con la colaboración de sus correligionarios lituanos.
El hecho de la inauguración de un centro comunal en una ciudad del país báltico, a pesar de las dificultades actuales que ello involucra, significa la fuerza vital que nutre el renacimiento del judaísmo europeo. Terminamos con una noticia a medio camino entre la cultura, la religión y la alimentación. El consumo de productos kasher crece más allá de las comunidades judías. El desarrollo del mercado de los productos con certificación kasher no es impulsado solamente por la práctica religiosa, sino porque el consumidor moderno busca una alimentación más sana y equilibrada. Según informa el periódico argentino Clarín, solo el 44% de los casi 7 millones de dólares en que se estima la producción de alimentos kasher es consumido por la comunidad judía. El resto se reparte entre vegetarianos, un 10%, musulmanes, 19%, y entre quienes opinan que el producto kasher es mejor para la alimentación. Entre los países con mayor consumo de productos kasher se encuentran, además de Israel, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Canadá, Rusia y Argentina. Las bondades de la comida kasher, tanto alimenticias como espirituales, las conocemos los judíos desde hace un largo tiempo. La nueva moda de comer sano, impulsada por una sociedad occidental enferma de colesterol, parece revitalizar una tradición alimenticia milenaria. En Estados Unidos, desde hace decenios, la salchicha del famoso hot dog, con el cual se alimentan millones de estadounidenses, es la marca Hebrew National, por estar íntegramente hecha de carne kasher, lo que le da garantía a los consumidores, sean estos judíos o no. Esto ha sido todo por hoy. Disfruten del fin de semana. Shalom.